Noticia de última hora, Mauricio. Hace unos minutos la Corte sesionó sobre el tema del desafuero de Cabeza de Vaca. ¿Y qué crees? Lo blindó, ¿no? Así es. Se había anticipado, ¿no? Sí, anula la Suprema Corte la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. Esta que la Fiscalía General de la República había liberado por, varios delitos y que, estaba siendo combatido por Cabeza de Vaca. Pues al final hoy la Corte señaló que no se va a poder ejercer acción penal contra el actual gobernador de Tamaulipas, porque el Congreso de Tamaulipas no quiso desaforar a Cabeza de Vaca. Y al final, pues el desafuero que hizo la Cámara de Diputados Federal, según la Corte, valió para nada, no funcionó, no sirvió. No sirve entonces el proceso, ¿sí? Sí, la Cámara de Diputados Federal es una basura, ¿no? Es puro rollo, puro circo. Hablando de que es un gobernador, entonces también hay una Cámara de Diputados local en Tamaulipas. En el tema del Alito no va a suceder así, porque Alito es diputado federal y esa es la única instancia. Pero aquí pues queda claro, o sea, la verdad es que... Es lamentable, es una decisión lamentable. Terrible. No se libra por completo porque, a Cabeza de Vaca únicamente le queda mes y medio en el gobierno de Tamaulipas. El 30 de septiembre se le acaba el fuero y en ese momento la Fiscalía puede librar una nueva orden de aprehensión, evidentemente ya sin fuero y ya detenerlo sin problema. Pero claro, para ese momento Cabeza de Vaca, pues hay que ser honestos, pues ya se habrá pelado del país. ¿No? Esa es la realidad. Y no hay forma de detenerlo. Desafortunadamente, gracias a que la Corte pues le dio todo el blindaje total, absoluto, completo a alguien que es un delincuente, ¿no? Y ¿saben lo peor? Es que fue un ministro de la Corte que impulsó el propio López Obrador en la terna, González Alcántara Carrancá, viejito, que fue el que diseñó la estrategia legal y el proyecto y lo impulsó y fue aprobado por unanimidad. O sea, esa es pues una de las grandes traiciones, más dicho, grandes equivocaciones de López Obrador de la 4T, no entregarle a estos personajes no tan comprometidos y que pues la verdad es que acabaron siendo seducidos pues por el canto de la corrupción y de los malos manejos. Y eso es lo que más duele todavía. Mira, yo no me queda claro si este argumento, todo este proceso está en la Constitución, que no creo. Yo creo que existe en la Constitución, sí, pero sabes que no es claro. O sea, en la Constitución no queda claro. Yo creo que amerita una reforma constitucional. Y yo creo que es lamentable, no solo porque sea Cabeza de Vaca, sino porque básicamente lo que valida la Corte es la impunidad de los gobernadores en este país, del color que ustedes quieran. Porque finalmente los gobernadores tienen toda la influencia del mundo en sus estados, tienen la capacidad de controlar y de imponer condiciones en los congresos locales, de mil y un maneras, con la policía, a billetazos, ¿no? Con decisiones políticas. Como ustedes quieran, pueden controlar los congresos, pueden controlar los poderes judiciales y también pueden controlar las fiscalías. Eso lo sabemos muy bien. Entonces, darle este blindaje a los gobernadores significa que ellos, mientras tengan el cargo, pueden hacer y deshacer lo que se les pegue su regalada gana, porque ellos podrán controlar el Congreso y decirle a sus diputados, pues diles que no. Oye, dice el Congreso que te están investigando, diles que no. Frena todo proceso, ¿no?, que pueda darse en contra mía y se quedan tranquilos y no pasa absolutamente nada. Para mí eso es muy lamentable porque era esta ya una manera de que los gobernadores sintieran que fuera de sus estados pueden, o más bien, sí, los obligarían a rendir cuentas, ¿no?, que no pueden ser impunes mientras están en su gobierno, que pueden ser detenidos y no se tiene que chutar el pueblo en este caso de Tamaulipas, 6 años, ¿no?, esperando que terminen de saquear el estado, ¿no? Y ahora sí se los permiten. O sea, ahora sí la Corte les da ya este visto bueno para ser todopoderosos. 6 años, nadie puede hacer absolutamente nada para sacarlos.
Ah, que sí es terrible. Y mientras, ¿qué hace Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, Mauricio? Está absolutamente perdido, ¿no? O sea, ya sabe que va a entregar la presidencia de la Corte en los próximos meses. Y bueno, se queda con el tema del aborto, que es que las mujeres, la igualdad de género y estas cosas que son importantes, pero no son urgentes, necesarias o parte de su labor. Y bueno, este tipo de cosas las deja hacer. Bueno, vamos a otro tema. Fíjate que el día de hoy, pues, hicieron pomada a Anabel Hernández, porque la compararon con uno de los periodistas más nefastos o el más nefasto del país. Y no es Loret ni López Dóriga. No es el periodista más nefasto del país. Tampoco es Chumel, ¿eh? El periodista más nefasto del país, el campeón, es Ricardo Alemán. ¿Estás de acuerdo, Mauricio, no? Que me tiene bloqueado, por cierto. Sí, pero es el peor. Es la basura de la basura, ¿no? Es bueno, está la basura, la popó, y Ricardo Alemán está todavía más abajo. O sea, es lo más nefasto que hay. Y comparó García Vilchis a Anabel Hernández, y porque también los expuso de que al final ellos, tanto Ricardo Alemán como Anabel Hernández, pues tomaron como ciertas las versiones de un exagente despedido de la DEA, que dice puras también sonceras, y bueno, esto al final generó que dijeron unas barbaridades tremendas. Vamos a escucharla. Según ellos, luego imponer por el mismo gobierno para desestabilizar, para luego imponer el orden y militarizar al país. Esto es realmente algo increíble. Y bueno, como dato, por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un ex agente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Veamos este tuit que publicó Ricardo Alemán y lo que dice Anabel Hernández. Aquí del lado derecho vemos lo que dice Anabel Hernández. Una fuente de información muy cercana a Palacio y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada. Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución, y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición. Es una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Ahí lo ven, que se parece mucho al argumento de Ricardo Alemán. Publica en su Twitter, última hora, extra. Me dice una fuente de Palacio que el terrorismo en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California fue ordenado por López Obrador a sus aliados del crimen organizado. La estrategia de incendiar el país y justificar la militarización decretada por AMLO. ¿Lo dudan? En fin. Entonces, que te comparen, Mauricio, con Ricardo Alemán es verdaderamente lamentable. Y más que Anabel Hernández, hasta hace relativamente poco, unos meses o años, pues era una periodista muy prestigiada aquí en México, porque hacía pues investigaciones, creo que relativamente buenas, sobre el narco con Fox, con Calderón o con Peña Nieto. Ahora nos enteramos de qué se trata. Le daban información la DEA para que ella publicara ese tipo de cosas y bueno, se llevara y vendiera un montón de libros, pero como ahorita la 4T mandó por un tubo a la DEA, Anabel Hernández se quedó sin ningún tipo de información y obviamente ya nada más le queda la elucubración sonsa, que igual de sonsa que Ricardo Alemán. Sí, hay muchos de estos periodistas, investigadores, y espero que no se sientan los periodistas investigadores. Bueno, sí, ya que se sientan, si de por sí no nos quieren. Que la verdad no es que sean investigadores, sino que honestamente les terminaron dando toda la información. Es la idea
¿Y cómo funciona esto? Bueno, los grupos de interés, las corrientes políticas, ¿no? Ya sea que se están peleando entre ellas o con los adversarios, ¿no? Del otro lado de la calle, sacan esta información, ¿no? Se la entregan a los periodistas y estos periodistas, ¿cuál es el trabajo de ellos? Darle forma, hacerlo bonito, darle una estructura, hacer reportajes, ¿no? Y presentarlo ante la opinión pública de una manera muy entendible. De esta manera es como, pues para mí y desde mi punto de vista, surge el tema de la Casa Blanca con Aristegui, que le entregan a ella la información, ella hace todo su reportaje, lo saca en su programa, saca entrevistas, saca demás, etcétera, ¿no? Y de esta manera también sale lo de la estafa maestra, que ahí andan presumiendo y haciendo libros de cómo casi se quemaron las pestañas revisando toda esta información. Sí, eventualmente sí, pero en un principio les dijeron, mira, aquí está esto, ¿no? Y ya con esa información, ya pues el trabajo que hicieron ellos, pues fue ampliarla, darle estructura y presentarla, ¿no? De manera muy visible. ¿Por qué? Bueno, porque en esos casos, y ahorita lo sabemos y lo entendemos muy bien, los grupos políticos y los grupos empresariales utilizaban estos reportajes y estos medios para desgastar a los políticos en el poder, que sí, eran súper corruptos y como lo sabían los empresarios, utilizaban estos para mantenerlos así desgastados ante la opinión pública, porque mientras más desgastados estaban, más fáciles eran de controlar. Lo mismo quieren hacer con el presidente Obrador, solo que como las cosas son distintas, como ya no hay corrupción, pues entonces no lo han podido bajar, no lo han podido debilitar, no lo pueden controlar. Pero así operaba antes, así siguen operando ellos ahora, aunque la realidad sea distinta, y en ese esquema entraba Anabel Hernández. Como lo dices tú, le entregaban estas agencias la información, ella le daba forma bonita en un libro y lo presentaba como una gran investigación. Entonces, pues solo que ahora, pues ya las investigaciones, entre comillas, pues ya no tienen la misma carnita que antes, porque ya no hay gobiernos como los que había antes. Sí, ya o sea, el problema es que la DEA ya no tiene información privilegiada. Y Anabel Hernández ya no la tiene, punto. Ya así se quedó. Y es que también yo me acuerdo que vi, Mauricio, en un análisis de cómo opera la CIA con los medios nacionales, bueno, los medios internacionales de comunicación, cómo le hace, ¿no? Y dice, es que generalmente la CIA va por todo el mundo reclutando a personajes como Anabel Hernández, ¿no? Entonces, la CIA le empieza a dar a estas personas información privilegiada, pero correcta, ¿no? O sea, le empieza a dar información y entonces estas personas, estos periodistas empiezan a tener exclusivas. Y wow, sí, tenía razón, se cumplió esto y lo otro. Pero 8 veces se la da. Pero la 9ª y la 10ª vez, Mauricio, lo que hacen después la CIA es que ya le da la información incorrecta, ¿no? Le da la información que ellos quieren implantar. Entonces ya le da esta información de fake news y bueno, ellos, como Anabel Hernández, ¿no? Sacan esta información y bueno, ya son los que se encargan de poner finalmente las fake news ahí. Les dan como 8 o 9 buenas notas o buenos datos, pero la última o las 2 últimas son las fake news. Y en el caso de Anabel, pues es lo que exactamente hacía. Pero ahora se quedó sin fuente. Su verdadera fuente, que es Mike Vigil, por cierto. Ese es el ex agente de la DEA. Que es fanático de Genaro García Luna, ¿eh? Sí. Se quedó sin información. Se quedó sin, también este cuate ya porque también el gobierno mexicano quitó a la DEA. Por ejemplo, la detención de Caro Quintero, ojo con el dato, la DEA nunca tuvo la información. Nunca tuvo la inteligencia. Y se lo hizo puro el gobierno mexicano. Entonces Anabel no tenía ni idea de que esto iba a suceder. Entonces, bueno, así están las cosas. Al final, pues ya Anabel, de todos que te comparen con Ricardo Alemán, es como si te comparara a ti como Chumel, Mauricio. No, o sea, no, méntamela, pero no hagas eso.